Es la noticia, porque aquí hay noticia. Entender. Porque El Exorcista tiene escenas que se graban en el cerebro. Les he contado 1000 veces La máscara de Pazuzu, que es la primera escena absolutamente subliminal de la historia del cine. Cada uno tenemos nuestra escena. Para mí, todas las importantes son antes del exorcismo. Me pone el pelo de punta realmente. Este es el coche de los guardeses de esa finca, cuando en la noche, cuando empiezan a sucederse los fenómenos, le dicen a la madre: parece que hay ratas en la cocina. Y vemos a una madre que avanza por una cocina maravillosa, por cierto, alta sociedad. Sabemos que hay alguien más en esa cocina, aunque no podemos verlo. Y, como un reflejo, el gran William Friedkin mete la cara del Pazuzu en la chimenea de la cocina, en la campana de humos de extractor. Recuerdo perfectamente ese atormentado padre Carras. Nunca volvió a hacer Jason Miller un papel así. Todos los actores estaban metidos en algo que superaba el cine convencional. Todos quedaron marcados por esta película. Y el padre Carras, cuando va por la calle con ese humo, esos suburbios, y alguien le pide una limosna y dice: socorra a un pobre monaguillo, y esa misma voz la reproducirá la niña endemoniada. ¿Cómo se quedan ustedes cuando Carmen nos contó de forma excepcional que el niño real del exorcista nos llevó luego a la luna, siendo el ingeniero jefe que puso los paneles que protegían el Apolo 11? Y yo pienso, ¿sabía algo más William Peter Blatty y William Friedkin cuando esa niña sale en una fiesta, se orina delante de todos y le dice al astronauta que está invitado: usted morirá en su nave espacial? Está lleno de códigos El Exorcista, interminables. Ese momento en que el padre Carras, mucho antes de que en el mundo se hablase de psicofonías, en Europa desde luego, ojo, nadie conocía este término, es una película iniciática. En 1972, cuando se graba esa escena, nadie sabía lo que eran las psicofonías, ni darle para atrás a una cinta y que salieran voces. ¿Y por qué el padre Carras, en la Universidad de Georgetown, solo en una sala, empieza a escuchar lo que ha grabado con Reagan, le da la vuelta y salen esos sonidos impresionantes? Les estoy contando escenas que se producen antes de todo lo que es el espectáculo, y que en este caso sí que se parece más al cine, pero toda la trama es impresionante. Pues quedaría una escena, que es de la que vamos a hablar hoy, y que vamos a diseccionar para ustedes, donde ha habido una enorme sorpresa, que ni siquiera yo me esperaba. Que me he visto El Exorcista con lupa, pero nunca solo, Me sigue impresionando El Exorcista, y te debo confesar, no tengo ningún miedo. Hay algo en los sonidos, hay algo en el ambiente, que es el conocimiento profundo del ocultismo, una alta carga psíquica. Por eso todos han intentado imitar El Exorcista y se han quedado, pues eso, en intentos ridículos la mayoría de las veces. ¿Se acuerdan cuando Reagan, esa niña que, jugando a la Ouija, llamando al capitán Howdy, digo porque yo creo que el 99% han visto El Exorcista, ¿no? Se acerca, se aproxima a esa casa, ese demonio de un lugar que nosotros hemos filmado para ustedes y que es un lugar donde toda la población pereció decapitada. No es cualquier lugar, Palmira. Ahí está ese demonio asirio de los vientos. Bien, pues ese demonio que se aproxima a la casa, y el padre Merrin lo sabe perfectamente, y por eso acude, para mí, en la escena más inmortal del cine de terror de todos los tiempos. Pues hay una escena que es que a la niña la llevan al médico, porque claro, está el contraste entre la ciencia y la fe. El propio padre Jason Miller, el atormentado, repito, padre Carras, es un hombre que se debate entre la fe y la ciencia en una especie de lucha, y será el demonio, el Pazuzu, el que le reconduzca. Bien, pues resulta que en esa escena, que es muy desagradable, se produce una punción de la garganta, sale sangre, ¿se acuerdan? Y un médico con la voz de nuestro amigo, colaborador de Cuarto Milenio, todo tiene un sentido, José María del Río, que pone los pelos de punta también, dice: debe tratarse de una enfermedad muy arcaica, propia de las tribus antiguas. Y empiezan a hablar de la posesión. Pues en esa escena hay alguien. En esa escena terrible de la más increíble historia del terror, hay alguien. Y la historia de ese alguien, madre mía, tienen que conocerla.
Recapitulando, a día de hoy sabemos que hay muertos en El Exorcista. Sabemos que hay muertos en la actriz escocesa, la primera representación del Exorcista en teatro. Sabemos que hay una auténtica maldición, entre comillas, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos todos, ustedes y nosotros. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pero esto no lo sabíamos, yo por lo menos no lo sabía. Pues fíjate, yo creo que se sabía de los asesinatos, pero no se sabía de su relación con el exorcista. O sea, yo estos asesinatos ya me sonaban. Fueron muy conocidos, como se llamaban en Estados Unidos, los asesinatos de la bolsa, porque eran cuerpos descuartizados. Luego te contaré cómo. Pero o sea, que a nivel criminológico se conocían, pero no en relación con esta película. Exactamente, se conocían los asesinatos, incluso en muchas series de estas que hablan de crímenes antiguos que han pasado y de asesinos en serie, pues este caso salía. Pero de su relación con el exorcista, no. Eso era una cosa que hasta que no se ha hilado en quién podía ser el personaje. Estamos hablando de Paul Bateson. Mira, Paul Bateson no es uno de los personajes principales del exorcista, es un secundario, muy secundario, pero es una de las escenas que a todos se nos ha quedado en la retina. Porque es muy real, ¿verdad? Uf. Es tan real que efectivamente estaban haciendo las prácticas que ellos hacían, porque Paul Bateson no es doctor, no era doctor. El doctor era otro que también sale en la imagen, pero tampoco era actor. ¿Era ayudante de doctor? Era un ayudante, era un radiólogo. Era un radiólogo. Paul Bateson, fíjate, te cuento la historia de este hombre para situarnos un poco. Él nace el 24 de agosto de 1940 en Pensilvania, en una familia normal. Su padre metalúrgico, su madre ama de casa. Es cierto que el padre tenía ciertos comportamientos muy férreos en cuanto a Paul, ¿no? No le dejaba salir con los amigos, se tenía que quedar escuchando ópera los fines de semana cuando los amigos se iban al cine, porque el padre le encantaba la ópera, entonces era un poco obsesivo y además muy duro con su hijo, ¿no? Todo lo que el niño quería hacer no le dejaba, le castigaba, dicen que incluso podía pegarle. Y entonces lo mantenía encerrado en su casa, siempre haciendo lo que el padre quería. De estos padres que te dicen, tú estás en mi casa, vives en mi casa, mis ideas son estas y tú a cumplirlas. Y eso hace que coja un odio tremendo hacia la figura paterna, ¿no? Hacia el hombre. No hace ningún tipo de cosa que pueda agredir al padre, no se atreve, ¿no? Con la figura paterna, pero sí que es cierto que en cuanto puede él se alista en el ejército y se va pues como a los 20 años al ejército que le destinan a Alemania. Allí empieza a beber compulsivamente, se vuelve un borracho, está varias veces en Alcohólicos Anónimos, vuelve a Pensilvania, sigue bebiendo y ya es la primera vez que tiene relaciones con una persona mayor que él, bastante mayor que él, con un hombre que también le gustaban los ambientes gays, que también consumía drogas y alcohol, y él se mete en una espiral de la que no puede salir, hasta que de repente un día dice que tiene que salir porque van a acabar muy mal, y decide apuntarse a la Universidad de Nueva York a estudiar radiología. Estudia radiología y además lo saca con buenas notas e inmediatamente en cuanto sale de hacer sus estudios, porque parece que era muy bueno en ese trabajo, es contratado en el Hospital Universitario de Nueva York. Vaya contraste, ¿no? Un el contraste ambiente tremendo. sórdido de aquella época, muy principios de los 70, sí, de unos bares que casi eran clandestinos, sí, es que hay que pensarlo, y brillante radiólogo. Efectivamente. Y es más, realizaba su trabajo perfectamente, hasta tal punto que, fíjate, hay unos días como de puertas abiertas, ¿no? Para que se sepa lo que se hace en el Hospital de Nueva York. Y en esos días, William Friedkin, el director del Exorcista, aprovecha para inspirarse en algún quirófano, en algunas de las escenas que pueda haber en ese hospital y incluirlas en su película, porque claro, a la niña que estaba presuntamente endemoniada, lo primero que hacen es descartar que haya algún problema cerebral, neurológico, ¿no? Entonces es cuando ve un angiograma cerebral. Un angiograma cerebral es como una especie de radiografía del cerebro, pero lo que hacían, no sé si ahora las técnicas eran las mismas, pero lo que hacían era, en la vena principal que está por aquí, meter un catéter, con lo cual salía un gran chorro de sangre, como ocurre en la película,
para introducir los contrastes. El contraste hace que se vean las venas mejor al hacerte la radiografía. Bueno, pues Friedkin está viendo esto y claro, en el hospital ve como el doctor y Paul Patterson, el doctor se llamaba Barton, y Paul Patterson de repente están haciendo esa maniobra, ¿no? Y se queda súper impresionado. Dice, quiero eso para la película. Exacto, dice, yo quiero esto para la película, pero es más, no quiero que lo hagan unos actores, quiero que lo hagan el médico y el ayudante, y una enfermera también. Y es así como lo hacen. Mira que Friedkin, que hemos hablado mucho de él, era no solo obsesivo, sino también autoritario y ponía a todo el mundo al límite, nos lo has contado alguna vez. O sea que él dice, yo no quiero que esto pierda nada de autenticidad, ¿vale? Totalmente. ¿Y qué pasa? Pues que cuando empiezan a rodar la película, dice, bueno, lo quiero tan auténtico que incluso quiero alquilar ese mismo quirófano. Y durante 2 fines de semana consecutivos alquilan ese quirófano donde es todo real. Es todo absolutamente real. Claro, todos por eso sale como sale, claro. Todos los instrumentos que utilizan, el quirófano donde se ruedan las escenas, es más, Paul Patterson en un momento dado tiene mucho más argumento y muchas más frases que incluso el propio doctor, porque Paul es el que le dice, cuando está Regan sentada en la camilla, es el que le dice, túmbate, ponte en esta posición, espera, un poco más abajo, no te preocupes, incluso le hace alguna broma, no te preocupes, esto duele un poco, pero enseguida se te va a pasar, ya verás cómo sale todo bien. O sea que tiene varias frases, porque además a William Friedkin le parece curioso que este radiólogo iba ya con un pendiente, iba con una especie de muñequera de tachuelas, y entonces a él le llama mucho la atención y dice, no, es que no quiero quitarle ninguno de sus rasgos específicos, no quiero que lo hagan tal y como yo vi que lo hacían. Y sale tan real que, claro, a la gente le impresiona porque es que estaban haciendo casi una intervención real. Claro, y por eso se ha quedado en la mente de todos. Esto pasa, ruedan el resto de película, porque sabemos todos las muertes que hay en el rodaje. Bueno, se estrena la película y al poco de estrenarse la película sale una noticia de que un reportero cinematográfico había sido encontrado muerto. Se llamaba Addison Beryl. Addison Beryl trabajaba en una revista, sobre todo de críticas cinematográficas. Estamos hablando ya del año 77, me parece que era así, efectivamente septiembre del 77, y conoce a Paul Patterson en un bar de ambiente, en un bar gay. Paul había vuelto a caer en el alcohol, en las drogas, le habían echado del hospital por llegar un día en unas condiciones que no era posible seguir manteniéndole allí con su trabajo, pero los amigos le recordaban como el mejor radiólogo que había tenido ese hospital. El caso es que él entra ya de nuevo en una espiral de alcohol, lo de Alcohólicos Anónimos no le había valido para nada, de drogas, y entonces va a este sitio, hacía pequeñas chapuzas también porque ya no tenía casi dinero, vendía entradas en un cine que se dedicaba a proyectar películas pornográficas. O sea, todo el contexto era, vamos, lumpen, no, estaba metido en un ambiente ya del que además no veía salida, ¿no? Va a un bar de ambiente y conoce a este reportero. Empiezan a beber, le invita a beber, van a otro local a las 4 y pico de la mañana y por fin deciden irse a casa del reportero como a las 6 de la mañana más o menos. Allí, por lo que había en la casa, se ve que habían consumido diferentes drogas, que habían bebido también bastante, y en un momento dado, después de mantener relaciones, como que el periodista le dice, oye, vete ya de mi casa, porque bueno, ya hemos tenido lo que teníamos que tener, pero yo no quiero nada más serio. Y eso a él le provoca una ira tremenda, porque él se imaginaba con alguien, él buscaba el cariño de alguien, él buscaba el amor, buscaba un matrimonio incluso gay, aunque en la época no se podía hacer, pero buscaba tener una pareja, ¿no? Le sienta fatal y dice que algo le lleva a coger una sartén de grandes dimensiones, le da un golpe tremendo en la cabeza y después coge un cuchillo y la apuñala varias veces en el pecho, matándole. O sea, como endemoniado, dirían, ¿no? Cuando, claro, en ese momento a nivel criminológico no lo relacionaban con el exorcista nadie. Se siente rechazado y entonces eso le lleva a cometer ese acto. Le roba los $53 que tenía en la cartera, el pasaporte, ropa, coge ropa suya y se va a su casa. Hay un periodista amigo de la víctima
que escribe un artículo diciendo, bueno, ha habido varios asesinatos de gays que la policía no quiere ni investigar. Pone como la voz de alarma, ¿no? Es que esto no viene de ahora. Está pasando, como es en aquel momento, en aquel contexto, en un mundo un poco marginal, sí, para las autoridades... Ni las autoridades ni los medios querían publicar nada tampoco al respecto, ¿no? Porque era todo, pues eso, hay que taparlo, sórdido. Esto, bueno, no sabemos quién es, parece que hay un asesino en serie porque todo esto sigue los mismos pasos de lo que ahora te contaré. Y entonces decide dar la voz de alarma y publica un artículo. Se llamaba, mira, te lo voy a decir, Arthur Bell. Arthur Bell, al hacer el artículo, al final pone, bueno, si alguien tiene alguna pista sobre el último asesinato de mi amigo, sobre todo, que se ponga en contacto conmigo o con la policía. A los 8 días recibe una llamada que le dice, yo soy el asesino. Es Paul Batterson. Le dice, yo solo quería cariño, yo solo quería una pareja, yo solo quería amor. Mi padre siempre me ha maltratado y busco ese cariño de la figura paterna, ¿no? Y me rechazó. ¿Por qué me rechazó? Le dice, bueno, puede ser cualquiera que se está haciendo pasar por el asesino. Dame una serie de pistas para que yo vea. Le da una serie de pistas que solo conocía la policía. Si no habías estado en la escena del crimen, no las podías conocer. Le dice lo que han consumido, las drogas que han consumido, cómo le ha dado las puñaladas, con qué objeto le ha golpeado en la cabeza. Todos esos asuntos no se habían publicado en la prensa y entonces Bell ya se da cuenta de que es verdad que está hablando con el asesino y le dice, bueno, entrégate. Y dice, no me puedo entregar porque entonces no podría seguir ejerciendo mi profesión, me quitarían la licencia. Y le dice, bueno, ¿y en qué trabajas? Dice, no te lo voy a decir porque entonces me pillaríais. Y ahí se acaba la llamada. Bell pone al tanto a la policía y la policía le dice, bueno, vamos a ir a tu casa por si llama una segunda vez. Los asesinos ya han entrado en contacto, puede llamar una segunda vez, puede que esté arrepentido. Y reciben otra llamada, pero no de Paul Batterson, sino de otro amigo, en este caso, amigo de Paul Batterson, que le dice, cuando estaba tan drogado, cuando estaba tan bebido, vino a mi casa y me contó que había asesinado a un periodista. Es este tipo, le pueden encontrar en su casa. La policía va a su casa y le detiene. Estaba en el sillón, tirado, borracho, dice, ya sé por qué vienen a por mí. Le llevan a comisaría, le interrogan, él cuenta todo el asesinato tal y como ha pasado, pero cuando se va a producir el juicio, en esos días, sale el caso de las bolsas, los crímenes de las bolsas. Lo que faltaba. De 1975 a 1977 habían aparecido en Greenwich Village, en el río Hudson, una serie de bolsas con cuerpos descuartizados. Todos ellos eran de hombres, todos ellos eran homosexuales, porque llega la policía a la conclusión de que la ropa que han comprado la compran todos en una tienda muy específica, pues como que si aquí se fueran a Chueca, por ejemplo, pues una tienda muy específica del barrio de gays, ¿no? Sí. Se acordaban perfectamente, además, de las personas que a lo mejor tienen unas prendas muy especiales que no ven en otro sitio. Los cuerpos sí, porque eran como de cuero. Sí. Los cuerpos nunca fueron identificados. La identidad de estas personas nunca fue identificada. No se sabe a quién pertenecen los restos. ¿Cuántos restos? No se pudo hallar 6 bolsas. Por lo menos 6 personas, 6 hombres fueron descuartizados, asesinados, descuartizados y tirados en bolsas. En unas bolsas que además llevaban un mensaje muy especial. En esas bolsas ponía propiedad del Centro Médico Neuropsiquiátrico de la Universidad de Nueva York. Inmediatamente relacionan Universidad, Hospital de Nueva York, el radiólogo Paul Batterson, el radiólogo, homosexual, ya matado, seguro que este es el asesino de los crímenes de la bolsa. Bueno, se pone todo esto encima de la mesa en el juzgado y no hay una prueba contundente que le pueda relacionar con esos crímenes, porque no hay ni una sola huella. Las manos habían sido cortadas, tiradas a otro sitio, los pies habían sido cortados, las cabezas, con la quirurgia de un especialista, ¿no? Mira, la quirurgia de un especialista, tú lo has dicho. Los forenses que identifican esos cuerpos dicen, tiene que ser alguien que sepa cómo es el cuerpo humano y que esté acostumbrado a hacer
ese tipo de operaciones. Él nunca confesó sus otros crímenes. No. Pero las bolsas eran de su lugar de trabajo. Las bolsas eran de su lugar de trabajo. Nunca los confesó en el juzgado, pero sí se los confesó algún amigo. Es más, William Friedkin va, cuando se entera de todo esto, va a visitarle a la cárcel. Madre mía. Va a visitarle a la cárcel, dice, es que ha estado actuando para mí. Cuando va, le dice, sí, yo le maté. Y le habla de cuerpos descuartizados. Y dice Friedkin, ¿cómo no se le va a relacionar con esto? Dice, no me han podido acusar de esos asesinatos. Pero le da una idea a Friedkin para hacer una película que hace después que se llama Crushing, que también va de homosexuales asesinos. Entonces, claro, es todo alrededor del exorcista lo que se monta impresionante. Este tipo es condenado a 20 años de cárcel, los cuales cumple 24, y en 2003 más o menos sale de la cárcel. Eso es al revés de lo que suele pasar. Cumple más de lo que... Cumple un poco más, ¿sí? Sí, algo habría cumple pasado. Un poco más. No sé si por alguna cosa que incidente, tuviera en la cárcel o algo así. Cumple 24 años, en 2003 sale y en 2012 se le pierde la pista. En 2012 hay un documento de defunción que habla de un tal Paul Batterson que parece que coincide con la identidad de este hombre, pero no se sabe a ciencia cierta si es él, si no es él. Ni redes sociales, nada, como la sombra del radiólogo de una de las escenas más icónicas del Exorcista y más terribles. Muchos dirán, que algunos lo dicen, y yo me río mucho, ¿por qué pones cara de sorpresa? Porque yo, y Carmen lo sabe, gran parte de la información no quiero saberla y quiero enterarme como ustedes. Yo soy un poco Friedkin, ¿saben? Pero en cutre. Es decir, no puedo llegar a ese genio. Yo soy Friedkin. Yo sé que Carmen está con esta historia y ustedes no se van a creer porque esto es antitelevisión. Pero yo no quiero saber todo lo de la historia hasta no compartirlo con ustedes. ¿Ustedes me entienden? Y me quedo impresionado porque hace apenas, 2 meses, en este mismo sitio, por eso hemos puesto lo de historias asombrosas, nos contabas lo del niño que nos llevó a la luna, el niño original del Exorcista. ¿Qué más puede tener esta película? ¿Qué más secretos que todavía no sabemos? Pero este es muy fuerte. El radiólogo del Exorcista era el asesino en serie de las bolsas, de esos crímenes seriados. En teoría, impresionante. No, en teoría solo está condenado por un crimen. Oficial. En lo oficial. Pero Friedkin sabía el secreto. Friedkin asegura que será el secreto. Impresionante. Como impresionante es lo que vamos a contar ahora. Es muy también de película. A lo mejor, Friedkin, tú sabes que en nuestro programa en la SER, Milenio 3, llegamos a emitir una entrevista, unos cortes con él. Tenía 90 y pico años, la vitalidad que tenía, el entusiasmo que tenía por todas las historias. No solo ha hecho El Exorcista Friedkin, tiene grandes obras de arte cinematográfico. Pues yo creo que esto es muy para Friedkin, fíjese. Y esto nos va a penalizar, ¿saben? Porque empezar con El Exorcista y con esta historia, pero claro, si tenemos esta historia, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que alguno de ustedes se habrá ido a la cama, pero tal y como está el patio, de verdad, esto es minucias. Pero es parte de la historia, ojo, de un especial que ustedes nos han oído hablar muchas veces sectorialmente del Exorcista, pero nunca hemos hecho el especial, que sería el monográfico de todos los tiempos, del por qué el Exorcista es como es y esto pasa. Pues imagínate un hombre muy reputado, un auténtico coleccionista del mundo de la fotografía, y una sorpresa enorme cuando las viejas fotos reflejan algo imposible o un misterio o el inicio de una película. Vamos a poner en nuestra pantalla una imagen enorme y casi como si fuera aquel mítico Buscad a Willy. Voy a proponer un juego a nuestros... Buscar a Wally. No Willy. Perfecto. Pues voy a proponer ese juego así, y van a tener que estar ustedes muy atentos, por favor. No les digo más, tienen que encontrar algo conmigo aquí. Ahora, mis queridos amigos, les planteo un desafío, un reto. Casi un juego como aquellos libros donde había que buscar a un personaje. Miren esta imagen, tiene más de 120 años, Toledo. Es más, diría que el nódulo de Toledo, que ya en sí es el nodo central, quizá de la historia
española, leyendas, aparecidos, hallazgos, calaveras, restos, en fin, ¿qué no hay en este sector? Parte central de la ciudad imperial. Bien, ahora ustedes háganme el favor de repasar lentamente, como si tuviéramos una lupa, como tenía el protagonista de esta historia alucinante que les voy a revelar. Es más, nos la contaron en Toledo. Esta historia la escuchamos en la noche de Toledo con nuestro buen amigo Luis Rodríguez Bauzá. Y dijimos, hay que venir a contarlo con el protagonista. El protagonista es un presidente de una de las fundaciones más importantes de este país, toledana, que tiene unas 40.000 fotografías antiguas de su ciudad y las examina. Y al examinar, oh sorpresa, ¿ustedes han visto algo? ¿Ustedes ven algo? Pues créanme que la historia merece la pena. Sin que lo sepamos, o quizá habiéndolo averiguado, parece que alguien, desde algún punto del tiempo y el espacio, desde alguna cuadrícula de esta foto, también nos está observando. Edgar Allan Poe, Chicho Bañez Serrador, Hitchcock, no sé, todos se juntan en esta historia. Y, bueno, sigan observando, Ahí hay un reto maravilloso. Como digo, merece la pena solo la fotografía. Aunque no hubiese anomalía, o misterio, o sorpresa, ya merece la pena. Pero, historia de una foto. Con nosotros, Eduardo Sánchez Butragueño, alma mater de Toledo Olvidado, patrimonio toledano auténtico. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Luis Rodríguez Bauzá, sobre las presentaciones. Nuestro eterno guía en la ciudad mágica que es Toledo. Quiero agradecerte, Luis, personalmente, el trato que siempre tienes con nosotros. Rutas de Toledo, número 1 siempre. Menuda labor que estáis haciendo. Lleváis haciendo muchos años. Pero mi querido amigo Luis, fíjate, mi hija y sus amigas, que yo no les asusto, o sea, que no tal, y Luis, claro, en las callejas de Toledo de noche... Es relativamente sencillo. No lo es. Tú sabes que no, y un día me contarás esas historias, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras. Luis, en mitad de esa oscuridad mágica de Toledo, me cuenta, hay una historia. ¿Cuál, Luis? La historia de esta foto que han visto. Vale. Seguimos dejando divagar a las personas y buscar elementos, pero ahora vamos con la historia del propietario de esa foto, y que me parece, Eduardo, tan maravilloso, porque no puede haber mejor marco, y yo creo que mejor oficio, entre comillas, ¿no? ¿Por qué te interesan tanto las fotos antiguas de Toledo, sobre todo? Bueno, pues la verdad es que la fotografía histórica, en mi caso, va ligada a una pasión por la ciudad, por lo que es Toledo, y la historia de Toledo, a través de la fotografía, como que la vives casi en primera persona muchas veces, con ese realismo que te da pues su belleza, su perfección, y te abre además la imaginación a muchísimas historias que sabes que hay detrás. ¿Y cuándo empezaste? ¿Por qué? En 2008 más o menos, 2007, 2008 comencé con el proyecto Toledo Olvidado, pero ya venía de atrás, de muchos años. Tu pasión venía antes y de repente vinculaste eso y decir, oye, quiero compartir todo esto, ¿no? Correcto, eso es. ¿Esta foto era una más de las de Toledo o tenía algo especial la foto antes de saber la anomalía? A priori era una más muy bonita que yo había comprado para el segundo libro. Y a priori simplemente me atraía su belleza. Como podéis ver, es una foto maravillosa, pero no podía imaginar que tenía más cosas dentro, ¿no? Y qué definición y qué bonita es la foto en sí. Oye, Luis, vamos a ir salpimentando, aunque él nos va a contar ahora todo lo vivido, algo que saber de la importancia para quien no haya estado en Toledo, será mucha gente, quien quiere ir a Toledo, que es, vamos, nuestra casi patria sagrada del misterio, ¿no? Que hay que fijarse no en la foto, sino en esa zona. Es muy especial. Bueno, Eduardo la ha recorrido la foto centímetro a centímetro y de esto sabe más que yo. A mí, que como sabes, soy de una estirpe legendaria de fotógrafos de la ciudad. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre fueron fotógrafos de la ciudad.
lástima que el hijo no aprendiera nada. Me parece una foto que para la fecha en la que está, que ahora Eduardo lo comentará, tiene una calidad excepcional. Es brutal la calidad. Pensando además en la dificultad del sitio desde donde está hecha, que insisto que Eduardo lo contará. Yo coincido con él, ¿no? A priori la foto es una foto de la iglesia de los jesuitas absolutamente preciosa. Se puede comprobar además que poco ha variado la fachada si uno visita la iglesia en la actualidad, pero claro, es que tenía escondido un misterio. Y Luis, estamos hablando del meollo, para quien no sepa, pongámonos en... Sabéis que este programa lo están viendo en muchos países de América, por ejemplo. Es el meollo de la ciudad, ¿no? Es el meollo... Es el centro a 5 minutos andando de la plaza de Zocodover y de la catedral. Es una de las arterias principales que recorre la ciudad de una parte a otra. Punto neurálgico de una historia que ya es, de una ciudad que ya es, perdón. Bien, Eduardo, ¿desde dónde está hecha esta foto? ¿Qué sentido tenía? La foto está hecha mismamente desde la torre de la catedral y está hecha pues como gran atalaya que es la torre, para obtener esta imagen que el fotógrafo pues quería captar, la iglesia de los jesuitas. Y eso fue lo que me motivó a comprarla en alta resolución, en un fondo que está en París, que conservan los cristales originales. Y al ser un cristal original, esa es la razón por la que se ven también todos los detalles. Muy cara. Son fotografías que valen dinero. Claro, yo compré los derechos. La foto del cristal está todavía en su fondo, en el Roger Violet de París. Y bueno, pues aquella noche que la compré, dije, tengo que verla como me gusta a mí. ¿Y qué haces? Estamos contigo en tu estudio. ¿Qué está pasando? ¿Es de noche? Es de noche, es verano, están los niños dormidos, está mi mujer dormida, y me dispongo a hacer eso que tanto me hace disfrutar, que es escudriñar las fotos que he comprado para el libro. Y en este caso sabía que eran unas fotos con una definición increíble, con lo cual iba predispuesto a ver cada detalle. A veces me gusta ver un tejado, a veces me gusta ver un gato que anda andando por una cornisa. ¿Te gusta ser detective sí, del pasado? Sí. Porque de alguna forma estás viajando en el tiempo. Totalmente, y siempre hay detalles curiosos, siempre hay cosas que te sorprenden. Pero claro, no podía imaginar que lo que me iba a encontrar me helaría de esa manera pues el corazón. ¿Por qué? ¿Qué sientes? Vamos a ver ahora el sitio, ¿Dónde es? Que el público está diciendo, bueno, Iker, ya vale. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Porque creo que incluso en tus propias investigaciones lo describes muy físicamente, ¿no? Un escalofrío auténtico, un sudor frío, porque dices, ¿qué pasa aquí? Claro, yo de pronto ampliando con el zoom, con el scroll del ratón, me detengo en una ventana que a priori, bueno, se ve algo. Y guiado por la curiosidad, pues amplías. Como veis en la foto, es solo una esquinita de la foto, pero ampliando, uno es capaz de ver que en esa ventana hay algo. ¿Y por qué te sientes escalofrío? Porque cuando amplié me di cuenta de lo que había era alguien que me miraba y me miraba imaginando que yo estaba en la torre de la catedral, como estaba el fotógrafo cuando la hizo en 1885, y me miraba con una cara un poco sobrecogedora, porque no es el rostro de una persona normal. Evidentemente, en el primer momento ya me di cuenta de que tenía un hábito, de que tenía una ropa que era... Ahí lo estás viendo, fíjate qué definición y a qué tamaño. Me voy a levantar un momentito, imagino, Camilo, pero es que, fíjense, por favor, es que es una calavera. Totalmente. Es una calavera. Eso es lo que yo me decía a mí mismo, aun tildándome a mí mismo de loco, porque estás solo en la noche y dices, pero vamos a ver, Edu, ¿cómo vas a estar viendo una calavera asomada a una ventana? Es brutal. Esa definición, Eduardo, que yo no lo he visto hasta ahora, sí, es brutal. O sea, no hay duda. Eso no es una persona viva. Claro. Eso es lo que me decía mi cerebro. Pero claro, por otro lado, también ese mismo cerebro te dice que no es posible que en una foto haya un muerto mirándote. En una foto tan antigua no tendría sentido. Pero claro, la prueba la tenía delante. Y fue así como comencé una investigación, pues que me llevó primero a adivinar qué edificio es. Y ese es el segundo escalofrío, el día que descubro que esa ventana se corresponde efectivamente con un convento, con el convento de Jesús y María. Claro, cuando ya tienes que el edificio es un convento y que lo que tú estás viendo es una figura con un hábito de una monja,
realmente dices, aquí hay algo, aquí hay que investigar, aquí hay que profundizar, aquí hay que adivinar qué pasaba en ese convento en 1885 o en esa fecha aproximada, porque lo que pasaba no era muy agradable. Luis, para quien no lo sepa, nuestro amigo Eduardo es una institución también en Toledo, es decir, es un prestigio. No, él no va a decir, pero tú sí vas a decir, yo, ¿no? Es el presidente de la Real Fundación Toledo y de un prestigio mundial. Director. De un prestigio mundial. Es que a mí lo que me encanta es la emoción, el momento de la investigación donde no nos podemos sentir más identificados contigo, esa soledad delante del hallazgo, pero Luis, hay que dejarlo claro, no estamos hablando con un cualquiera precisamente, ¿no? Sino con alguien que ha dedicado su vida a menesteres muy importantes para la ciudad de Toledo y que se encuentra con eso y que, claro, ¿qué puede ser? ¿Qué piensas? Porque claro, si ese es el aspecto de alguien vivo, también sería un misterio, ¿no? Pero te pusiste a investigar. Efectivamente, es lo que te comentaba. Lo primero era saber qué edificio era, y ahí fue cuando descubrí lo que te decía, que era un convento. Entonces, una vez identificado el convento, me puse como loco a rastrear qué pasaba en ese convento en esa época. Y ese es el tercer escalofrío, cuando descubro las historias publicadas en la propia prensa española, no solo toledana, sino a nivel nacional, prensa que hablaba de lo que sucedía en el convento de Jesús y María, en ese convento, en esos años. ¿Qué sucedía, Eduardo? Bueno, pues hablan, noticias publicadas en prensa, hablan de monjas que se fugaban porque no podían soportar las condiciones del convento, que se fugaban por los tejados, jugándose la vida, asaltando las casas de los que estaban alrededor para su susto, y personas que las describían como personas con caras demacradas, con rostros pálidos, y que ellas contaban que a lo mejor podían llevar 6 meses a pan y agua, que podían llevar meses, como te digo, encerradas en una alacena, encerradas en habitaciones, en sus celdas, y que decidían pues huir de este convento y adentrarse en las casas de los vecinos, pues pidiendo ayuda. No era un tipo de penitencia o algo elegido, sino quizá eran unas circunstancias muy concretas que históricamente se pueden demostrar. Efectivamente, tenemos la certeza de que eso pasaba porque hubo algunas que consiguieron escaparse. Esta que vemos probablemente nunca consiguió salir. No sabemos si su situación era todavía en vida o había fallecido ya. No sabíamos, no sabremos nunca. ¿Por qué esa cara? Claro. Tú tienes la duda de que si has fotografiado un fantasma, evidentemente, una imagen de lo que allí puede ocurrir. ¿Habría otra posibilidad que... Bueno, tengo aquí un informe de Guillermo León, ¿sabe? Nuestro analista informático, que habrá analizado, no sé, 7.000 fotos en estos años. Y es muy sorprendente, pero lo vamos a contar luego. Luis, claro, esa cara, hombre, pues es que además hay una cosa que es clave. La definición de la foto, que es preciosa, no da lugar a que sea una deformación de... No. Era ese rostro, por cierto, esa posición y mirando al fotógrafo. Luis, ahí abrimos un melón que tú conoces mejor que nadie, yo creo, que es el de la existencia, por ejemplo, de ciertas momias y ciertos emparedados en Toledo también. Sí. Bueno, son dos fenómenos un poco diferentes, pero no siempre, que no siempre van juntos, pero muchas veces sí, ¿no? Lo del emparedamiento o el enmuramiento, también se las llama muradas a veces. Enmuradas. Y reclusas incluso, ¿no? Fue un fenómeno generalmente de ascetismo religioso extremo, muy frecuente desde el siglo XIII hasta finales del XVIII, comienzos del XIX, ¿no? Eran un tipo de, generalmente mujeres y casos de varones, pero que yo conozca en Toledo no, que básicamente por 3 causas, ¿no? O bien, la más frecuente era esto, un ascetismo religioso supremo, no estaban a lo mejor conforme con cierta relajación en la vida conventual, si habían ingresado ahí, preferían dar un paso más, hacer un estadio más de mortificación, y entonces se emparedaban, a veces de por vida, a veces durante un tiempo. Ese es el primer caso. El segundo eran generalmente mujeres de clase alta, de nobleza, a las que se les había o se les estaba intentando obligar a mantener un matrimonio no deseado, y entonces se
se muraban, porque si una mujer de clase alta se metía de monja de clausura, era posible, por el derecho canónico, que la sacaran del convento, el padre de la mujer en cuestión, y la casara, pero si estaba enmurada no estaba permitido, y a veces, y enlazamos con lo que decía Eduardo, porque por ahí puede ir la explicación, era como castigo, ¿no? El propio convento, pero ahí sí que tenían una fecha tasada de entrada y de salida de esa celda enmurada, ¿no? Lo más frecuente era justo las primeras, gente que llegado un momento, pues decidían poner fin a su vida, se emparedaban en un habitáculo muy reducido, entre 4 paredes, incluso si habían manifestado su deseo de que nos las sacaran de allí hasta que muriesen, se hacía un entierro. Asistía el obispo, se hacía a veces una procesión, se les daba la extremaunción y se asistía a un entierro hipotético en una tumba a la que acudían familiares. Como un entierro en efigie, podríamos decir. A veces, ¿no? Incluso enterraban una muñeca en la tumba o en el lugar del convento donde se iba a entrar, y una vez que la persona fallecía se procedía a sacar la muñeca y enterrarlo, pero se les daba la extremaunción porque ya no iban a tener más contacto. Piensa Iker que además estas mujeres vivían en unas condiciones ínfimas, sin nada de higiene. Estas celdas, que estaban en muchos lugares, pero lo más habitual es que estuvieran en los propios conventos, pero las habían puentes en hospitales, incluso hay quien se construía una celda en cementerio. Recibía alimentos si estaba en la comunidad, de la comunidad que fuese, pero si no, tenían que ser los familiares o el propio ayuntamiento el que les llevase la comida. Tenían un par de ventanucos, uno para asistir a los oficios religiosos, daba a la iglesia generalmente esas celdas para que pudieran hacerlo, y otro pues para vaciar los orines y para mantener la comida, pero no les volvía a dar el sol. Eso ocasionaba una serie de enfermedades vinculadas a la piel. Yo, cuando vi la foto de Eduardo, fui a ver a un buen amigo para también salir un poco de la duda, y le pregunté si existía alguna enfermedad que pudiera demacrar en vida hasta tal punto, de convertirte en momia humana, y dijo que no, que hasta este punto que figuraba ahí, que esta mujer seguro era un y cadáver. Podemos tener entonces el concepto momia, por otro lado, que ahora vamos a desarrollar. Eduardo, tú imagino que tu inquietud va increciendo. Sois dos auténticas enciclopedias de Toledo, es decir, no sabéis perfectamente lo que pasa, lo que no pasa en esa ciudad imperial. Bien, ¿cómo te quedas? O sea, tu explicación, conforme va pasando el tiempo, ¿hacia dónde va? Ahí tenías, fíjate qué impresionante verlo. Sí. Es que parece que sale. Permíteme, que parece que sale. Muéstralo a la cámara, Eduardo. Eso es. Es que parece que sale de la foto. En ciertas ampliaciones, el nivel de contraste es brutal. Sí, pues ¿qué vas pensando? Mi impresión cada vez era más clara de que se trataba de una persona fallecida. Las cuencas de los ojos, las facciones pues de una calavera, las historias asociadas, publicadas en prensa, el hecho de ser un convento con esas normas tan estrictas, todo me hacía indicar que estábamos ante una persona fallecida, que además falleció mirando a la catedral, ¿no? Yo pienso que si se trata, como decía Luis, de una persona que por ascetismo extremo ha decidido poner fin a su vida de esa manera, pues yo imagino, me pongo en la piel de una persona, de una monja muy religiosa, pues que tal vez para ella fuera el culmen de su vida terminar mirando la torre de la catedral, que es desde donde está hecha la fotografía, ¿no? ¿Y podría ser eso una momia colocada ahí, Luis? Pues es que la cuestión, a ver, si yo quiero porque ver la pocas foto, opciones quedan, ¿no? O una foto sobrenatural o una momia que colocan claro, ahí. Por eso estaba yo aquí pendiente a ver qué había dicho Guillermo León, porque si la foto está, además es que se ve perfectamente la actitud te voy a leer de el informe. estar apoyada en el alféizar. Conclusión, una figura, aparte de todas las que lo van a ver ustedes, todas las pruebas de todo tipo realizadas buscando, digamos, la volumetría o no, que pueda ser una superposición o no, yo creo que nos va a sorprender. Es que esta es espectacular, o sea, es que es una definición, cuando uno ve, es impresionante. Sea lo que sea, es una de las fotos más impresionantes, sin duda, de la España antigua, ¿no? Dice, efectivamente, una persona con tez aparentemente muy pálida, rasgos muy pronunciados, ojos como hundidos, nariz y boca, dando una sensación de ser casi cadavérico. Por cierto, cuando llega esta información a Guillermo, él no sabe nada, le damos la imagen, no sabe nada y entonces analiza. Brazos apoyados en la ventana, una forma un tanto extraña, extendidos y huesudos. Conclusión a nivel informático. No hay ningún efecto óptico, no hay ninguna pareidolia, es decir, no hay ninguna ilusión que nos haga esa forma.
lo que vemos es exactamente lo que se fotografió. Alguien, exactamente en esa ventana, persona, momia o misterio, hay. Para nuestro analista informativo, que es el analista informativo que más fotos de misterio ha analizado en el mundo, no hay solución. Es una foto real, no hay ningún tipo de trucaje, no hay ningún tipo de superposición, no hay ningún tipo de manejo digital, por supuesto. No hay nada. Esa momia, claro, esa mujer, ese espectro, estaba ahí. Demos por sentado, por tanto, que es una persona que ha fallecido, está apoyada en el alféizar. Eso implica que de alguna manera su cuerpo se mantiene, ¿no?, en este formato, no está saponificado el cuerpo, no ha terminado de desprenderse de los tejidos blandos. Y esto provoca también otra historia, porque es verdad que estos cuerpos que se quedan saponificados se quedan potentes, como si fuera una resina, como si fuera la piel de un sapo, y tú los puedes mantener de pie. Pero claro, si murió así, lo normal es que terminara cayendo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sentido ¿Alguien tendría, la colocó? Exacto. ¿Qué sentido tendría en esa habitación concreta? Es decir, porque ahí serían otras funciones, me imagino, sí, ¿no? De lo que queda del convento, esa parte no es una celda, no es ninguna de las celdas. Hay alguna celda que se mantiene como tal, desde 1605, se mantiene la habitación con una celda. Hoy alguna es un trastero, si yo no recuerdo mal, ¿no? Pero eso no era una celda. De hecho, esa ventana da mirando a la calle. Las ventanas, los conventos de clausura, las de ese convento y las de todos, tienen celosías, ¿vale? Porque era lo que estaba reglamentado. Otra cosa, sería muy evidente esto, ¿no? Claro. Esto lo podría ver más gente en cualquier altura de Toledo, de esta zona hacia aquí, ¿no? ¿O no? Bueno, es el patio. Esto es la segunda altura, claro, ¿no? Lo vemos desde la catedral y, claro, la catedral, como te decía, es una atalaya desde la cual ves cosas que el resto no ve. Y, claro, esto también podemos verlo porque tenemos capacidad hoy en día de ampliar con un zoom. Pero a simple vista no creas que lo podría ver Eduardo, nadie. Y para una persona, como decimos, de tu prestigio académico, de institucional, digámoslo así, ¿te imaginas que es la foto de un fantasma? ¿Y cómo se queda uno? ¿No? Pues... ¿Cómo te quedas? Sorprendido, lo primero, porque la evidencia te dice algo que a priori casi no cabe en tu cabeza. Claro, es un imposible. Esa foto tiene un imposible, Luis. Es que yo no veo otra opción. Quiero decir, imaginemos por un momento que están haciendo una obra menor en el convento, sacan a la mujer de su emparedamiento o de una sepultura, vaya, qué demonios. Y mientras la van a recolocar o abren la nueva tumba donde la van a depositar, alguien la coloca en la ventana y estaba con los brazos cruzados. Ahora, vaya colocación. Claro. La posición que tenía la momia era exacta para la ventana. Claro, exacto. Opción 3. Había una religiosa real con ese aspecto, cosa que daría otro misterio. Sí, pero yo insisto en la que monja con cara de calavera, que ya... Se lo consulté a un par de amigos médicos y dijeron que no es posible tal grado de Por eso, queridos amigos, Luis Eduardo, en la noche toledana, que es cuando esto hay que escucharlo, con nuestro amigo Luis, y contando esto, pues todo tenía otro clima, ¿me entienden? Y bueno, ahí tenemos el reto. Para mí lo más importante, y esto puede parecer un poco locura, pero creo que es interesante, tal y como lo ha contado Eduardo de bien, no. Cuando Eduardo observa y se encuentra con esta mirada, ¿quién sabe? Puede ser la primera vez que se cruzan estas miradas. ¿Quién sabe? Puede que esta fotografía, porque durante mucho tiempo no hubo estos sistemas de ampliación, a lo mejor es la primera vez que la momia, fantasma, monja, lo que quieran llamarle, miraba a otra persona. Y hay una cosa que les va a parecer increíble, quizá no tanto. Hay una cosa que es de intuición personal. Hay una cosa que es de corazonada absoluta, que es la que tiene el investigador a solas. Él sabe, seguro al principio, algo le informa de que lo que está viendo no es racional. Y luego estoy seguro de, conociendo un poco a Eduardo y su labor, él habrá intentado tocar todos los palos, porque esto es bastante incómodo en el sentido de decir, oye, ¿esto qué es? Pero tu primera impresión es escalofrío. Al final, Luis, lo sabemos, es la clave del misterio. Te está hablando el misterio de alguna manera, te sobrecoge totalmente, porque algo dentro de ti, incomprensible, sabe que estás enfrentándote a una cosa. Y si me permites, extraña. es que no deja de ser también, por añadir, ¿no?, muy curioso que alguien, pues, supuestamente un ciudadano francés, apareció por Toledo a finales del 19, hace una foto con tan buena fortuna que 132 años después Eduardo Sánchez Putragueño compra esa foto y es como si la foto le dijera, mírame, que aquí tiene algo escondido. Luis, Eduardo, hay historias que quieren ser contadas. ¿No? ¿Quién le iba a decir a esta mujer lo que fuese que iba a salir aquí? Ha recorrido el mundo un montón de casualidades en más de un siglo para que tú te encuentres. Si no encuentra otro estudioso
con esa pasión por esa foto, yo te digo que tú coges esta foto, si hay otro interés, llámalo crematístico, llámalo de venta, llámalo de coleccionismo puro y duro, pues esto se tiene, y yo te digo, me dirán ustedes, que no es fácil ver que hay ninguna anomalía. Nada. Solamente alguien entregado a su labor, solamente alguien de verdad queriendo explorar, siendo un investigador que viaja en el tiempo, se puede dar cuenta de esto. Es una historia maravillosa. Muchísimas gracias. Tienes un libro solo con esta historia, Luis, no es por nada, Eduardo. Y además, dando razón a lo que comentas, pues cuando vas tirando del hilo y primero descubres que es un convento, segundo descubres las historias que sucedían en ese convento, las vidas de esas monjas que les llevaba incluso a salir por los tejados, te das cuenta de que, en efecto, hay historias que parece que están deseando ser contadas desde hace mucho tiempo. Deseando ser contadas. Y hay una anécdota que no quiero dejar de contar, que es que la noche que yo iba a presentar el libro, el segundo libro, en el que esta foto se incluyó, habíamos preparado, mi editor, David Blázquez y Toté Moreno, habían preparado una presentación de PowerPoint para estar detrás de mí en la presentación, y por alguna razón que aún no sabemos ni ellos ni yo, después de haber hecho todas las pruebas posibles de que el archivo informático funcionaba y se proyectaba bien en el Alcázar, en la sede del Museo del Ejército, llegado el momento, no funcionó, colapsó el archivo, el sistema informático, volvió Toté al estudio a intentar grabar de nuevo el archivo in extremis, siguió sin funcionar, y aquella noche, cuando se presentó el libro, no pudo ser mostrada esta imagen. Pero aquí estamos. Y aquí la tenemos. Eduardo, oye, ¿habrá más secretos? Pues si hay más secretos e historias, aquí tienes tu casa para contarlo, porque a mí lo que me parece una maravilla es tener amigos de este tipo que de alguna forma revivifican toda esa historia callada, oculta, que tampoco de verdad valoramos en nuestro país. Bueno, esto lo descubren en Francia y tienes una sala solo para esta foto, ¿eh? No tengáis la menor duda, ¿eh? Con la historia de esta foto, no tengan la menor duda. Aquí tenemos que empezar a aprender a reivindicar algo que nos hace saber más del pasado de Toledo, de un convento, de una orden, y luego el enigma. Pero el enigma no emborrona para nada una historia maravillosa. Eduardo, mucho éxito, de verdad, muchísimas gracias por tu visita, y seguiremos en contacto porque estoy seguro que hay más secretos dentro de las miles de fotos que has logrado tener en tu maravillosa colección. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vosotros, y además deciros que este edificio ahora mismo alberga fotos antiguas. Fíjate también qué vuelta, ¿eh? Exacto. Maestro Luis, por favor. Gracias. A ti. Un abrazo muy fuerte, amigos. Muchísimas Hasta gracias. la próxima. Mira, pues me voy un poco... Sí, vamos a ver otras fotos que no son antiguas, pero parecen antiguas. Y a ver qué piensan nuestros espectadores. Porque de alguna manera, en modernidad y antigüedad, España fantasmal, y lo van a entender perfectamente, y lo que hemos vivido con la investigación en Toledo, bueno, se entremezclan los conceptos en una España que ya en pleno siglo XXI deja áreas condenadas prácticamente a la nada. Recientemente el Supremo ordenaba, en este caso en Extremadura, inutilizar o dejar deshabitada toda una serie de urbanizaciones de lujo, y ver esa noticia me hizo recordar y ponerme a investigar sobre una zona privilegiada en Asturias, un entorno increíble, y el contraste que ustedes ahora van a ver y que, bueno, están percibiendo ya. Siempre me llamó la atención la España deshabitada. Se habla mucho de la España vaciada, ¿no? Hay otro tipo de Españas vaciadas cuyas historias tienen que conocer, porque a veces la política, a veces el estigma se entremezclan también en una especie de sopa que al final hace que los afectados sean las personas que fueron allí muy felices, e incluso los edificios que parecen eso, propios de una especie de urbe fantasma. Es una ciudad de vacaciones, ese término ustedes lo tienen aquí, es popular. Mucho antes de las más famosas ciudades de vacaciones hubo otra en Asturias, se llamaba Perlora. Es muy curioso, y esto molestaba a algunos, porque es una ciudad del franquismo. El franquismo y los sindicatos verticales
construyen en un territorio privilegiado unas casas maravillosas, un entorno increíble, hay que decirlo, y a un precio muy módico para los obreros. Una ciudad de vacaciones para los obreros, donde tenían la oportunidad, en esa España del desarrollismo, en esa España del milagro económico español, de los años 60 finales, de pasar unos días, quincenas o meses, se iban intercambiando las casas. Era un sistema que nos puede parecer curiosísimo hoy. Bien, llegó la democracia, llegaron las libertades, llegó un mundo de aperturismo, pero Perlora, curiosamente, sufrió el efecto contrario. Las administraciones se peleaban. Eso tenía el tufo aquel al franquismo, aunque mucha gente reconoce que sin ser franquista, e incluso en Asturias antifranquista, había sido enormemente feliz en Perlora, con sus instalaciones, con sus piscinas, con sus centros sociales, con sus restaurantes económicos, una ciudad para el asueto del obrero, del proletario. Todo eso no encajaba con los nuevos tiempos, y a partir de las últimas décadas, Perlora empieza a resquebrajarse. Y es que parece hasta Pripyat, ¿no? Tanto que hablamos de Chernóbil. ¿Cómo es posible que la administración, la política barata, los conceptos que al final no ayudan a nadie, las cosas añejas, no se extraiga lo positivo que hubo de esta historia y se deje morir? Pues todavía hay personas que vuelven a Perlora en peregrinaciones que de alguna manera les hacen sentir que pasan cosas increíbles en esta España nuestra. Saben que en Internet, en YouTube, en las redes sociales, hay un sinfín de grupos que captan esos lugares desolados. Bueno, pues este es el contraste de la belleza absoluta y la desolación completa de esa política que casi siempre falla. ¿Quieren pasearse conmigo por esta ciudad de vacaciones fantasma, Perlora? La ciudad de vacaciones de Perlora nació en el año 1954, en una zona privilegiada de Asturias, y pronto se convirtió en uno de los destinos preferidos de los trabajadores de toda España. Fue algo muy importante. A mí me tocó el esplendor de la ciudad. Yo recuerdo pues la gente, recuerdo cómo aquello estaba lleno a topes, porque los turnos duraban 15 días. Por ejemplo, en julio y en agosto llegaba a tener cada turno en torno a las 2.000 personas. Tenían un descuento que pagaba la empresa, era un coste muy bajo, podían pagar a lo mejor 15 pesetas que les incluía comida, cena, todo. Y lo que tuvo Perlora, que es por lo que creció y se dio tanto a conocer, fue por cómo estaba distribuido. Eran chalés, cada uno pues tenía, aunque había una residencia, tenía más independencia, que no eran bloques de pisos en plena ciudad, tenías tu espacio. Y aquí venían con la familia y disfrutaban de las vacaciones. Ahora, sin embargo, ya nadie viene a descansar aquí. La ciudad residencial fue decayendo progresivamente, perdiendo poco a poco la alegría que una vez llenó sus calles, hasta que se cerró definitivamente. Colmó Perlora, a partir de ahí fue en decadencia y al año siguiente cerró. La demolición, yo recuerdo, yo iba a trabajar a Candás, que bueno, pues pasaría a las 8:30 de la mañana, vi que entraban hacia el recinto de la ciudad, entraban muchos coches con policías, y a la vuelta, y máquinas, cuando volvía hacia las 3 de la tarde, no quedaba ni una sola piedra de todo del edificio. Se lo habían llevado todo por completo, ni muebles. Además, creo que no sacaron nada. Allá fue todo. Y a la vuelta de mi trabajo vi que ya no quedaba absolutamente nada dentro de la residencia. Yo estaba trabajando allí con mis compañeros,
de la noche a la mañana, como bien se ha dicho, muy deprisa fue todo un envoltorio de circunstancias, y el último día de estancia en Perlora, de los más tristes. Nos enviaron unos furgones de los GEOS, vallaron, no nos dejaban entrar, y nosotros entramos, nos encerramos en un salón, reivindicamos no nuestro puesto de trabajo, que no estaba en peligro, sino reivindicamos el por qué se cerraba un centro social. Y nadie nos dijo nada. Hoy, la vegetación lo va devorando todo. Los edificios llevan años deteriorándose ante la desesperación de los vecinos, que no entienden cómo se puede dejar morir un complejo como este. El dolor del cierre de Perlora, ver cómo luego tiraron la residencia, ver cómo ha llegado al punto donde ha llegado, eso es triste, muy triste porque es como si hubieran cortado las alas a la libertad del bienestar social, porque al fin y al cabo facilitar las vacaciones a los trabajadores del conjunto de España, pues era una labor social muy buena. Nosotros montamos aquí un partido político desde la asociación Carreño Unido y presentamos un proyecto para la ciudad residencial. Y además un proyecto con coste cero para el Principado, avalado por grupos empresariales importantes de la región, y que contemplaba un abanico, hablábamos de los islotes de gestión privada, que eran como parcelas gestionadas por empresas, y así lo presentamos, se lo trasladamos a la administración, y no, desde la administración nunca hubo voluntad de sacarlo adelante. Yo creo que la administración, en el Principado en este caso, yo creo que está como dejando que se hunda, para ver si puede deshacerse de él, venderlo o lo que sea. Me da mucha pena, mucha. Y entonces cuando veo muchas veces las personas asomadas a esos balcones que configuran el espacio que une las playas, la isla entre Yusa con Carranques, pues les cuento historias de ahí. Les cuento cómo fue la residencia, todo lo que había entonces en ella, en esos años maravillosos, y lo que está ahora. Ellos no se lo pueden creer que suceda esto, pero es lo que hay. Hay quien sospecha que la ciudad de vacaciones se deja morir porque es un recuerdo del pasado, un reflejo de un momento de la historia que se quiere olvidar. Aunque se haya hablado por parte de muchas personas, residentes, habitantes de Perlora, del concejo asturiano, de que la ciudad de vacaciones de Perlora olía a rancio, como se solía decir, valga la redundancia, no ese es el motivo. Yo creo que eso no fue el principal motivo, ni el motivo por el cual lo cerraron. Pero hay que tener en cuenta que hay un error muy grave por parte de quien piense de que eso se hizo en la dictadura de Franco, o que lo hizo Franco. Eso lo hicimos los trabajadores, con las cuotas sindicales, que se pagaba. Y Madrid gestionaba toda la red de residencias de tiempo libre. Yo creo que hay algo de eso ahí. No olvidemos que el derribo que se hizo del Jacobo Campuzano de la residencia, con una serie de excusas, porque luego en ese estudio que hicieron los arquitectos, que nos hicieron a nosotros el proyecto, no se ha demostrado que hubiera aluminosis en ninguna de las estructuras, en ninguna, con lo cual es muy dudoso que el Jacobo Campuzano tuviera unos daños irreparables, y más en los tiempos que corren con las técnicas tan modernas que tenemos en la construcción. Y claro, no olvidemos que Jacobo Campuzano había sido un cura asesinado en tiempos de la República. Entonces, de la noche a la mañana se derribó
sin dar lugar a ninguna réplica, ¿no? Todos los años surgen nuevas ideas para devolver la vida a este entorno mágico. Pero todas se diluyen en la indiferencia. Y cada vez es más difícil. El tiempo avanza, corroyendo la piedra y eliminando la memoria de lo que un día fue Perlora, la ciudad de vacaciones más hermosa de España. Ya lo ven, España vaciada de otra forma, España llena, ¿no?, de burocracias que al final matan lugares. Es una auténtica pena. Nuestro abrazo para toda la gente de esa comarca fabulosa. Damos un giro, ¿verdad?, rápidamente. Son toda la semana. Una bota. Una bota, bota. Una bota, un albañil, una demolición. Ajá. Venga, vamos a tirar la pared, que esto lo hago yo con el pie. Ya está cortada previamente, ¿eh? ¿No lo ves? Ahí se resbala, ¿sí? Se cae y justo en el último momento se libra de que le caiga en la cabeza todo el muro. Todo el murete. Cuando la gracia se puede convertir en tragedia, pues este es el momento. Ahí está, y casi resbala, mira, ¡pum! O sea, no le ha cogido la cabeza debajo. Y se ríe. No, se ríe por no llorar diciendo, sí, de la que me he librado. Claro. O sea, la risa esa de... La risa del ridículo. De ay. Mira. ¡Tom! Madre mía, o sea... ¿Es España? No te puedo decir dónde es porque no lo sé. Tiene cara un poco español, ustedes? ¿eh? Si se ve identificado... Va un poco colorado de vino. Perdón. Y ha hecho la famosa historia que se le pone tanto la sabana ¿no?, en la mili. Sí. Te quito el cigarrito de una patada, no pasa nada. Sí. Y, pues ese venga, partido. a ver, cuéntame cuál quieres. Venga, vamos a ir en orden, va. ¿En orden? Sí. Vale, mira. Las imágenes que se han grabado de uno de los últimos tigres siberianos. Pero esto parece el ligre. Brutal. O sea, estas imágenes son brutales. Además, con esos ojos tan iluminados, ¿no?, por las cámaras, en la nieve, y ese pedazo tigre que se acerca. Tigre siberiano. Y es que se pone justo, parece que está posando, se pone justo delante de la cámara, mira, y ahí está. Son las imágenes. Con qué tranquilidad, la tranquilidad que te da de ser el mayor depredador. Mira qué porte. Qué bonito. Es una preciosidad, fíjate. Qué bonito. Esa es la imagen. Es el tigretón, totalmente. Es una pasada. Bueno, yo creo que es un poco, pero además tiene, bien alimentado, el cuerpo y las patazas que tiene. Pero esto es el ligre que sacaba Ángel Cristo. Sí. Que es el ligre, ¿no? El león tigre, que no es ninguna leyenda y que es como sobredimensionado. Impresionante. Pues impresionante, sí. Qué bonito. Solo quedan 500 ejemplares qué en bonito, todo el mundo, ¿eh? Qué bonito. O sea que más animales, mira. Esto ha sido en México. Me encantan animales. Parece que cae algo del cielo y lo que cae son pájaros, pero ya verás la nube de pájaros que de repente ¿pero qué hay en vivo? choca. Mira. Venga, ¡pumba! hombre, ¿qué dices? Sí. Pero, que los estorninos han perdido el rumbo. Exactamente, y caen como en una nube. Caen como en una nube, te puedo decir porque lo han... ¿De dónde sacas esto? Yo nunca he visto esto en todos esos vídeo. se han quedado esparcidos ya porque están muertos, ¿eh? Y las autoridades confirman que se produjo por una... pero algunos vuelan otra vez. Algunos sí, pero todos esos que quedan ahí están muertos, muchos de ellos. Una descarga eléctrica. Descarga eléctrica. Una descarga eléctrica hace que, fíjate, es que la nube, es que si no, impresionante, ¿eh? El GPS de estas bandadas no suele fallar, a ver. Mira. Pero es que caen como a plomo todos. ¡Pum! O sea, como si... es de las filmaciones más sorprendentes que yo recuerdo. Sí, yo también. ¿Te imaginas que hubiese alguien en esta casa viéndolo? ¿Tiene que haber alguien? Sí, pero mirando por la ventana y ves qué pasa eso. No te lo crees. Por el ruido seguro no que salieron a mirar qué alucinante. Era. Sí, la verdad que sí. ¿Qué es esto? Pues mira. Un almacén, un tío que se cuela. A ver, tú describe la escena, ¿qué puede ser? No sé, chusco, todo. Un calamar gigante. No, exactamente. Esto es un museo, de estos que se meten en los sitios abandonados para ver qué hay. Pero esto es el museo, es Juan Villa. Vale. Eso es el calamar gigante, pero el de mentira. Claro. El de verdad no es. Esa es el que hicieron, ¿te acuerdas?
Vale, estos No Luarca esto. Son franceses, no han dicho dónde es, pero yo creo que es Luarca. Claro. Son franceses, se meten en lugares abandonados y entraron a este museo. No fue el museo de nuestro amigo Luis Laria. Donde hay algunos especímenes todavía, estamos viendo algunos pulpos, algún calamar. El calamar ese que hemos visto antes era una reproducción, pero este sí que estaba. Este que te encantaba a ti, que es el tiburón ese tan raro. Pero se ha quedado esto ahí. Míralo. Ese tiburón, ¿cómo se llamaba? Que es tan antiguo. Sí, tipo Mitsukurina. Ese. Pues ese todavía está ahí metido en una de las baldas. ¿Pero que esto se ha quedado ahí y no se ha recogido? No. Es una pena que esto esté así. El Museo del Mar, allí de Luarca, ¿no? Si es el mismo, sí. Lo que pasa que ellos no han revelado... La forma esa de cubo, a mí me... ellos no han revelado qué museo es, pero ahí quedan un montón de cosas. Hace 20 años, ¿no? Sí. A mí me suena que es. Hombre, pues si es así, me da mucha pena que esté así. Pues sí. Si es ese, a mí también me da muchísima pena. Oye, con el dinero que hay para algunas cosas, pero esto, vamos a ver. O sea, un lugar de obligado peregrinaje en Asturias y tiene que estar así. No hay un poco para... En fin. Nos tendrían que confirmar que es el mismo, ¿no? ¿Y la Fiura? Sí. Esto yo también es de lo más terrible que he visto. Yo no sé qué está pasando con la naturaleza. Este es el zoo de... A ver, te voy a decir de dónde. ¿Pero qué hace ese mono? De Chester. Ha cogido una gaviota en el aire y le está destrozando la cabeza contra el... Pero brutal, o sea... Es como de película de terror. Mira, o sea... Yo es que ni de película de terror, esto no se le ocurre ni a un guionista. No se le ocurre a un guionista. Subido a ese palo tremendo y el mono cabrito ahí dándole que te pego hasta que mata a la pobre gaviota, o sea, pero... ¿Pero qué hace el mono ahí? Se ha escapado del... Se ha subido para coger el pájaro y cargárselo. Pero... el tono de la filmación, todo, el color del cielo. Pero espérate, que había niños debajo viéndole, los niños llorando. Esto es apocalíptico. Que se está cargando el mono la gaviota, ahí enganchado. Hay una pedrada al mono. Pues mira. Bueno, claro, la gente dice, el mono come, sí, pero... No, pero el mono en el zoo le dan de comer. Pero mono, no, y luego ahí como mordiéndola, ¿sabes? Si es que los monos, permíteme. Mira, ahí, ya lo quito. Oye, la escena esa del mono... esta la voy a hacer poner mis músicas, o sea, poner mis músicas terribles, pongo la sombra de ese mono con esto así y dice, qué genialidad es esta, nadie puede imaginarse, ni Stephen King se imagina eso, la realidad del viral supera siempre. Totalmente. ¿Dónde lo encuentro? Ni lo sé. El mono apocalíptico, pero... son cariños. Que no le hace nada. Ya te creías que iba a meter... Claro, porque conociéndote digo, le arranca un brazo... Que no, que es la leona que tiene. Qué guapa. Pero claro, son 200 kilos encima, claro. Pero aún así, otro... Ha estado bien el giro. Después del más terrible mono... Mira. No pongas el mono otra vez, que ya pusiste el mono como 10 cabezas. Mira, toma. Pero el mono, es de cariño, ¿sabes lo que es tremendo? No, pero no lo pongas otra vez. No, solo así. Que no. Déjalo, hombre. Déjalo un momento, hombre. A ver, déjame solo la foto. Ahí. Esa es la portada de mi siguiente música. Muy bonita. O sea, pero esa no, cuando es como 2001. Sí. Odisea en el espacio. Ahí. O sea, es lo más terrorífico. Es lo más terrorífico que he visto en cuarto milenio de 17 años. De verdad, el mono sobre la terrible. estaca de Vlad Tepes, o sea... Terrible. Pero... O sea, no hay sin palabras. Así que vamos a noticias. Ya que ni palabras, vamos a noticias. Madre santa. Venga. Hay que desintoxicarse de viral luego. Casi todo has visto que son animales, ¿eh? Pero fíjate los animales y su... Ya lo sé. Me encanta. Comenzamos el informativo con una enigmática piedra con símbolos pictos hallada cerca de Aberdeen, donde se produjo una legendaria batalla en Escocia. Los pictos fueron una confederación de tribus celtas que se enfrentaron en reiteradas ocasiones al Imperio Romano. Habitaron el norte y centro de Escocia, donde dejaron evidencias de su pasado, como esta piedra de 1,7 metros de largo, que está tallada con una serie de símbolos. Los pictos dejaron en Aberdeen una extensa colección de menhires y más de 200 piedras y monumentos que la han convertido en una de las más relevantes para profundizar en la historia de estos pueblos. Los especialistas creen que esta piedra fue tallada hacia el siglo V y muestra una serie de símbolos abstractos clásicos como óvalos triples, un peine, un espejo, una media luna, una barra en V y discos dobles. Algo que llama la atención de los expertos es que la piedra parece mostrar diferentes periodos de tallado con símbolos superpuestos unos a otros. Qué curioso, aquí vemos a Braveheart, Mel Gibson con los Totalmente. pictos, ¿no? Eran los pictos. La semana que viene vamos a hablar de esto, que para algunos es el dios oculado, los ojos,
pero en España. Y se van a sorprender. No tenemos nada que envidiar, ni de Stonehenge, ni de los Pictos, ni de nada. Va a ser muy interesante. Pues muy bien. Nos vamos a algo que te gusta mucho, las cuevas. Estas son las de Pomiegue, en la República Dominicana, donde buscan ser la capital prehistórica de las Antillas. Los pueblos taínos, igneris, peregrinaban hasta ese lugar de donde creían que salían el sol y la luna. Allí dejaron muchas pinturas y petróglifos. Fray Ramón Pané, cronista español que tuvo contacto con los habitantes de la zona a finales del siglo XV, relata en sus escritos algunos de los dibujos que pudo ver allí y aseguró que estas cuevas eran visitadas por aborígenes de toda el área y el continente americano. Era la capital religiosa y mística de las Antillas. Además, allí se encuentra una de las mayores concentraciones de murciélagos de la zona, pero las personas que van a por la murciélaguina para usarla como abono y las canteras están poniendo en peligro estas pinturas únicas. No las conocía, sinceramente. No las conocía, son mucho más básicas, ¿no?, que la inmensa mayoría del Paleolítico, son posteriores seguramente, seguro, pero muy interesantes. La murciélaguina, ojo con ella, que ya sabemos, por remover un murciélago en una cueva en China, de donde salen los virus, ¿no? Si es que los murciélagos tampoco pueden traer nada bueno. Bueno, sí, pobres también, pero oye, nada. Pues tienen su complicación. Y si quieren montarse en un platillo volante, ahora podrán hacerlo cotidianamente gracias al ingenio de Stephen Tivist. Su octocóptero, un vehículo de despegue vertical con 4 motores en la parte superior y 4 en la inferior, está alimentado por una batería. Según su creador, el Ceba Cero es un cuerpo de ala combinado y genera sustentación a medida que vuela hacia adelante. Sobre todo, quiere que lo utilicen socorristas o médicos que necesitan llegar a la escena de un accidente para tratar a las víctimas de traumatismos lo antes posible. Aunque ya se han interesado por este artilugio desde el Pentágono hasta empresarios adinerados, porque por el momento el precio es de $250.000. Ceba Cero. Ahora mismo veo esto y claro, será una recreación, ¿no? Pero al principio no distinguía. No, hay un prototipo, Sí, ya hay un prototipo que vuela. No, esto no. Pero hay un prototipo que sí que ya ha despegado, claro. Sí. Pero que esto se está fabricando ya, Pero me parece muy bien, porque imagínate que esto te salva una vida. Sí. Claro. Lo que pasa es que muchos yuppies ya también lo quieren. Para ir de un sitio a otro, a la playa. Oye, si te lo pueden permitir, a mí me parece fantástico. Y acabamos con las tortugas gigantes de la isla San Cristóbal, donde los científicos han comprobado que son una especie diferente a la que se creía hasta ahora. Al comparar los análisis genéticos de las tortugas que actualmente habitan la isla con el ADN de las tortugas descritas anteriormente, han comprobado que los casi 8.000 ejemplares que hoy existen podrían no ser Chelonoidis chatamensis, sino que corresponden a un linaje completamente nuevo, aún no descrito. Creen que en la antigüedad las dos especies de tortugas habitaron juntas en la isla, pero que la nueva debe recibir un nuevo nombre, ya que es genéticamente diferente. Pues vámonos a las profundidades. ¿Sabes que la noticia para algunos del siglo es el encuentro de un barco concreto? Bien. Y todos hemos visto en los informativos, ¿no?, esa popa impresionante del Endurance. Pero nadie nos va a contar como Echegoyen lo que significa ese barco. La odisea de un grupo humano increíble. Que se salvaron todos, Bueno, es que es alucinante. Sí. Las imágenes que vamos a ver, no solo las modernas, sino las antiguas, y creo que Echegoyen siente devoción por este viaje, esta travesía. Nos trae hasta la carta náutica. Voy a recogerla. Venga. Vean las imágenes. Miren que hemos tenido años de cuaderno de bitácora, años, y cuántas historias, aquí, en la popa, o en el lugar de mando, no sé, como ustedes quieran, con nuestro querido lobo de mar, Fernando García Echegoyen. Pero pocas veces, querido Fernando, buenas noches, pocas veces algo tan legendario como lo que viene a vernos esta noche, porque tú mismo, cuando salen las primeras noticias, dada la relevancia de todo esto, no te lo creías. A mí me mandaron un correo electrónico y me dice un seguidor mío de las redes sociales, dice: Fernando, han encontrado en la Antártida un barco que se llama Endurance. A mí me dio risa. Me dio risa. Me dio risa. Yo te cuento de una cosa, Iker.
el Endurance pertenece al mundo de los barcos míticos. Es un barco tan mítico o más que el Titanic, por ejemplo. Amigo, para los marinos está ese nivel. Totalmente. Por eso me refiero. Totalmente. Claro. O sea, yo no me lo creía y cuando, claro, lógicamente, pues entré en internet y vi esas imágenes. Bueno, las tenemos por aquí ahora, las vamos a ver. Esas imágenes de la toldilla del Endurance. La toldilla es la parte alta de la popa, con el timón, con el nombre en el espejo de popa. Me quedé sin habla, digo, no me puedo creer. ¿Qué pensaste? Pensé que nuevamente se había producido se había generado un milagro, ¿no? Porque encontrar el Endurance en aquella zona donde hay unas profundidades enormes, en plena Antártida, con el frío, con el mar congelado y todo eso, a mí me parece un milagro. Y el estado de preservación, que encima dicen que es prodigioso. Sí, el estado de conservación de los materiales. El barco, hay que decir, porque eso no lo aclaran los medios de comunicación, que está destrozado, el barco está destrozado porque se destrozó en superficie, no por nada. Ahora, la conservación del pecio es impresionante, ahora explicaremos por qué si quieres. Es curioso que los barcos de madera, date cuenta que la madera es un organismo vivo, y en el momento que se adapta a un nuevo medio, si no hay organismos que le provoquen agresiones, se mantienen más que los barcos de hierro. Fíjate el Titanic que se está desintegrando. En el Báltico hay pecios, por ejemplo, que tú ves una montaña de madera, pero de madera, de tablones de madera, y a lo mejor es un pecio del siglo XV. ¿Qué ha pasado? Que los clavos de hierro, de bronce o de cobre se han deshecho y queda la madera. En el Endurance pasa lo mismo. El Endurance era un barco de madera, ahora lo hablaremos de él, muy bien construido, y se está manteniendo ahí a eso. A nivel, escúchenme, por eso yo no doy puntada sin dedo. Oiga, yo sé que esta sección para Fernando es como una emoción de marino que no se podía creer vivir esto. ¿Uno de los barcos más perseguidos de todos los tiempos? Sí, por supuesto. El Endurance, sin duda. ¿Por qué? Porque era un barco mítico. Vamos a ver, el Endurance es la contrahistoria de un naufragio. Me explico, los naufragios son historias terribles, trágicas. Aquí hemos hablado de docenas de naufragios en estos años. El Endurance es un naufragio con un final feliz. Un naufragio en el cual, una historia de un naufragio en una expedición, con lo cual uno se siente orgulloso del ser humano. Tiene episodios muy duros que ahora vamos a hablar de ellos, pero en general uno se siente muy orgulloso del ser humano por lo que lograron y por el heroísmo que demostraron en ese barco. Y hablamos de Shackleton, uno de estos personajes... Sir Ernest Shackleton, que por cierto era marino mercante, empezó a navegar en la marina mercante muy jovencito, y tenía una obsesión con la Antártida desde que era prácticamente un chaval. De hecho, en una de las expediciones del famoso capitán Scott, al que Roald Amundsen le robó el privilegio de ser el primero en llegar al punto de la latitud 90 sur, iba Shackleton. Lo que pasa es que enfermó. Shackleton se puso muy enfermo y lo tuvieron que devolver. Entonces él siempre tuvo ese prurito de no haber podido participar en esa expedición de Scott. Sin embargo, más tarde, si no recuerdo mal, en 1909, participó en otra expedición, porque él ya se dedicó a buscar financiación para explorar la Antártida. Participó en otra expedición donde llega a posicionarse a 140 kilómetros del Polo Sur, lo cual le vale el reconocimiento en su país y que le nombren Sir, que le nombren caballero. Shackleton. Bien. Shackleton. Ahora vamos a ver la carta náutica, qué maravilla, para que tengamos más elementos de leyenda. Esto es brutal. Shackleton pone un anuncio en la prensa, el anuncio de la expedición, Fernando, de este barco. Efectivamente. ¿Cómo era el anuncio? Mira, qué impresionante, cómo se ven las letras. Endurance. Endurance. Vamos a ver, ¿qué decía ese anuncio en la prensa británica? El anuncio de la prensa británica, algunos dudan que el anuncio se publicara, pero otros muchos dicen que se buscan hombres para viajes peligrosos. Salario bajo, frío penetrante, largos meses de la más completa oscuridad, peligro constante y escasas posibilidades de regresar con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Ese fue el anuncio. ¿Y cuánta gente fue? 5.000 personas contestaron. A ese anuncio que prometía, la única recompensa era el honor. Efectivamente. Hoy no hubiera ido nadie. Hoy no hubiera Pero nada, ahí 5.000. 5.000 personas. Entonces Shackleton hizo una selección de 56 hombres, porque en realidad fueron dos barcos, eso solo sabe poca gente. La expedición estaba compuesta por dos barcos, uno iba a ir por el mar de Weddell y otro por el mar de Ross, el Aurora. Entonces seleccionó a 56 hombres, con él iban a ir 27 y el resto iban a ir en el Aurora, en el otro barco. ¿Qué iba a hacer el otro barco? El otro barco, Shackleton lo que pretendía era atravesar la Antártida por el Polo Sur, recorrer 2.900 kilómetros de un desierto helado de hielo, el lugar más peligroso del mundo, con trineos motorizados y trineos tirados por perros. Llevaba 70 perros en la expedición,
Y claro, el otro barco lo que hacía era, por el sitio donde, digamos, iba a aparecer Shackleton, por decirlo de una forma que no entiende todo el mundo, crear una serie de campamentos con provisiones para que Shackleton fuese aprovisionando, porque claro, era imposible recorrer esa distancia aprovisionado desde el principio. Entonces la idea era llevar su barco, el Endurance, por el mar de Weddell hasta desembarcar en la Antártida y cruzarla. Eso era el proyecto una de las grandes aventuras de la humanidad. Una de las grandes aventuras de la humanidad, la expedición, o sea, la aventura de la expedición y la exploración polar, ¿no? Que quien se llevó la palma, lógicamente, fue Roald Amundsen unos años antes, cuando le robó el honor al capitán Scott, con quien había también explorado Shackleton, como hemos dicho. Entonces esa era la idea, y para eso Shackleton lo que hace era una idea que le llevaba rondando mucho tiempo, y lo que hace es una especie de crowdfunding, busca muchas personas que le financien, y poco a poco va consiguiendo financiación, y hasta el propio rey de Inglaterra aporta financiación. Tiene apoyos tan notables como el de Winston Churchill, ¿no? Que por aquel entonces, si no mal recuerdo, era el primer lord del antiletazgo. Pero el barco era un prodigio que tenía hasta, creo entender, salas de laboratorio, de revelado. Todo. El barco, él se va a Noruega con muy buen criterio y le compra a otro aventurero, digamos, otro explorador, un barco que se llamaba Polaris, que acababa de construir, que era el Endurance. Era un barcazo, como tú sabes que me gusta decir. Mira, era un barco que tenía salones de fumador, unos salones de estar, camarotes para todo el mundo, tenía laboratorios, tenía hospital. Era un barco pensado para llevar incluso pasajeros ricos que pagaran por ir a la Antártida. El barco en esa época ya, esa idea del turismo extremo. Sí, claro, había gente con mucho dinero y que hablar de aquella época de la Antártida era como hablar de una quimera, y todo el mundo quería conocerla. Otro mundo. Efectivamente. Entonces Shackleton vio el Endurance y se enamoró de él. El Endurance era un barco de madera, un bergantín de madera, un barco de 3 palos de 44 metros de eslora, construido con tablones de madera de pino. En algunos puntos del casco comentan que había espesores de hasta 70 centímetros para resistir las colisiones con iceberg y demás. Claro. Y luego por fuera le habían hecho un forro con palo santo, que es una madera noble, una madera muy dura. Un barco a vapor, una máquina de vapor muy potente. Y hay una foto del barco en dique seco, donde se ve el pedazo de hélice que tenía. Shackleton lo rebautiza con el nombre de Endurance, porque digo, es su nombre, y lo original era Polaris.